Dios le bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a otro culto más aquí en el Ministerio Óleo de Gozo. Hoy lo queremos bendecir con una palabra de Dios. Y estamos celebrando un día muy especial, una semana muy especial, que es la Semana Santa. Y hoy estamos en Viernes Santo. Pero Dios nos invita más que tener una Semana Santa, que no está mal abstenernos de muchas cosas. Nos invita más que todo a través de su redención hermosa en la cruz del Calvario a que tengamos una vida santa. Así que te invito en esta noche, en este día, según a la hora que lo estés viendo, que además de tener una Semana Santa, días santos, tengas a través de Jesucristo una vida santa. Queremos empezar orando para poner este momento en la mano de nuestro Señor. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tu presencia, tu hermosa presencia, esté en este lugar con cada uno de los que están viendo y escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, que te manifiestes poderosamente y que les muestres su amor a cada uno. A las personas que no te conocen, le demuestre lo hermoso que tú puedes ser en la vida de las personas que están sin ti. Y a los que estamos tratando de seguir adelante en tu caminar, ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día para seguir adelante, para crecer a la estatura del varón perfecto, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de toda situación, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y nos redarguya en esta hora, Señor. Te pido que tu presencia inunde las pantallas del que están al otro lado, viendo y escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra que el Señor nos regala hoy es caminando hacia la cruz. Amén. Y vamos a buscar como texto de esta palabra Gálatas 2:20. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Muchos de nosotros conocemos ya este versículo, un versículo muy hermoso donde nos enseña a que ya no vivamos ante los deseos de la carne. Pero Dios no quiere llevar más allá de saber un versículo, de aprendérnoslo, a vivirlo. Amén. Cuando el apóstol Pablo le dio esta carta al pueblo de Gálatas, él les explicaba que ya sus deseos, él los había crucificado. Él le explicaba que lo que él todavía tenía en la carne ya no llevaba a los deseos de la carne, que aunque vivía en la carne, él entendía que él había crucificado esa carne y que él ahora estaba crucificado como Jesucristo se crucificó por amor a nosotros. Es decir, que cuando Jesús fue a la cruz, Jesús fue a crucificar todo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús fue a la cruz, él fue a crucificar nuestras enfermedades. Amén. Él fue a crucificar nuestros deseos carnales. Él fue a crucificar nuestro ego. Él fue a crucificar nuestros temores. Toda emoción que es de la carne, ya Él fue a la cruz del Calvario, no solo para darnos salvación, sino Él fue para crucificar esos deseos que nos hacen no buscar de Dios o nos hacen retroceder. Amén. Pero entendemos que cuando el apóstol Pablo hablaba de que él estaba crucificado, así como Cristo ya
fue crucificado, murió y resucitó. Jesucristo no fue solamente a la cruz directo. Lo apresaron en un plan de Dios. Él no llegó y estaba automáticamente en la cruz. O sea, no fue una muerte de esas rápidas. No fue una muerte que no fue dolorosa. Amén. Fue una muerte que tuvo un proceso. O sea, para Jesucristo llegar a la cruz del Calvario, Él tuvo que pasar por el Getsemaní. Amén. ¿Qué era el Getsemaní? El lugar donde Él oró, donde sufrió, donde padeció, donde lo traicionaron. Amén. Pero donde se fortaleció principalmente en el Señor. Amén. Déjame decirte que Jesús pasó para tener una gran victoria por un momento de dolor, por un momento que tenía su parte humana y que sentía, pues, ¿qué está pasando? No me gustaría que estas cosas pasaran. Amén. Así que déjame decirte que en medio de este momento, que muchos puedan tener incertidumbres, puedan tener temores, puedan tener tristeza, puedan sentirse tristes que no pueden salir, puedan sentirse extrañando a ciertas personas. Amén. Déjame decirte que ese es tu Getsemaní, donde Dios te está invitando a que no te quejes en esa quejabanza, sino que ores y te fortalezcas en el Señor, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Amén. Y Jesús entiende, porque recuerda que Jesús, aunque es Dios, Jesús estuvo en un cuerpo humano y sintió temores, sintió dolor, sintió incertidumbre, sintió lo que tú estás sintiendo. Pero ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor porque Él sabía para lo que había venido. Amén. Déjame decirte que tú no estás aquí por una casualidad. Tú no estás viendo este culto por una casualidad. Tú estás viendo este culto porque hay un propósito de Dios, el cual se tiene que cumplir. Pero para que ese propósito se cumpla y lleguemos a la victoria, como lo llegó nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pasar por el Getsemaní. Pasa por tu Getsemaní para encontrar la victoria. ¿Qué significa pasar por nuestro Getsemaní? Para los que son nuevos en el Evangelio, el Getsemaní es el lugar donde estuvo Jesús cuando ya sabía que venía su hora. Y ahora vamos a demostrar que no es que yo soy Dios, yo voy a morir y voy a cogerlo, a aguantar lo mío porque soy Dios. No. Jesucristo, aunque era Dios, era la parte de Dios manifestada como hijo, pero con un cuerpo totalmente humano, sintió debilidades humanas, pero Él estaba tan lleno de Dios y Él sabía su propósito y Él se fortalecía en el Señor. Así que déjame decirte, tienes que fortalecerte en el Señor. Te sientes débil, te sientes desanimado, te sientes con temores, ponlo en las manos del Señor. Cuando nosotros caminamos por el Getsemaní, como lo caminó nuestro Señor Jesús, nosotros aprendemos a rendir nuestra voluntad completamente al Señor. Amén. Mateo 26, 36 al 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Como le decíamos, el Señor sabía que venía el momento, que era un momento difícil. La palabra nos enseña que Él fue crucificado y que Él tuvo que entregar toda su sangre, que toda su sangre se derramara. No es que Él lo crucificaron y murió en una hora. Él tuvo que padecer, tuvo que recibir torturas, tuvo que ser vituperado, o sea, tuvo que cargar esa cruz después de estar lastimado, y todo eso lo hizo con amor, porque nos amó de gran manera. Amén. Pero eso no le quitaba de que hubo un momento antes de que Él sufrió, de que Él se sintió que él necesitaba a alguien que estuviera con Él orando, porque Él se sentía atribulado con todo y que era Jesús. Hasta que hubo un momento que decía: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, hablando en el idioma actual: Señor, si puedes hacer que esto no pase, que no pase. A veces nos sentimos así: Señor, me gustaría que esto no pasara. Pero al final decía: pero que se haga tu voluntad. O sea, activaba su parte espiritual, su parte de siervo, y decía: yo no quiero que esto pase, pero si tú ya me mostraste que yo tengo que pasar por esto y que esto va a ayudar a la humanidad grandemente, que se haga tu voluntad. Amén. A veces cuando entendemos de que la voluntad, como dice la palabra de Dios, es buena, agradable y es perfecta, nosotros podemos hacer las cosas con mayor claridad, con mayor ganas, aunque muchas veces no entendamos. A veces usted dirá: ¿de qué puedo sacar algo bueno cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy padeciendo, cuando en el momento no me parece que aprovecha para nada? Pero déjame decirte que al final vamos a ver buenos frutos que nosotros no entendemos, pero más adelante, pasando el Getsemaní, podemos decir: valió la pena habernos sacrificado, valió la pena haber padecido. Amén. Para poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Primeramente, tuvimos que haber dicho que ya no sea como yo quiero, sino que sea como Dios quiere. Amén. Hay veces que Dios quiere que cambiemos actitudes, que cambiemos pensamientos, que cambiemos cosas que Él no quiere en nuestra vida, no porque Él sea mandón o porque Él sea el juez, sino porque Él no quiere cosas en nuestra vida porque nos hacen daño. Si una persona tiene un vicio, Dios quiere quitarlo porque le hace daño a la salud, le hace daño a las personas que están alrededor. Si una persona tiene un mal carácter, Dios quiere que tú entregues eso porque te hace daño a ti y le hace daño a las personas que están a tu alrededor, las personas que conviven contigo. Cuando Dios quiere que le entreguemos algo, es porque es para nuestro bien. Y hay momentos que nosotros no queremos soltar ese algo. Entregamos hasta cierto punto, pero viene una parte donde nos cuesta, amado, y esa es una parte natural en el ser humano. Pero al final usted tiene que aprender a decir: que no sea como yo quiero, que sea la voluntad de Dios. Si esto tengo que entregarlo, yo lo entrego. Amén. A Abraham nada más tuvo un hijo y Dios le dijo: entrega a ese hijo. A él le dolía entregarlo, pero él fue y lo entregó, y al final Dios solamente quería ver un acto de obediencia y de amor. Amén. Nosotros tenemos que aprender a seguir adelante y quitar cualquier obstáculo, amado, que nos impida avanzar y que no nos permita que Dios termine de hacer la obra en nosotros. Amén. Cuando nosotros caminamos al Getsemaní, crucificamos nuestra carne, eso significa que rendimos nuestra carne al poder del Espíritu Santo. O sea que aunque estamos en la carne, como Él dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivía
en la fe en el Hijo de Dios, en la fe en Jesucristo. O sea, que aunque él estaba en la carne, esa carne ya no se sometía a los vicios, ya no se sometía a los malos pensamientos, ya no se sometía al viejo hombre. O sea, ya Pablo había entendido lo que Jesucristo había hecho en su vida, y ya Pablo había pasado de ser un religioso judío perseguidor de cristianos ahora a ser un cristiano perseguido, pero lleno del poder de Dios. Amén. Cuando nosotros dejamos que esa carne se crucifique y el Espíritu Santo empiece a hacer la obra, esa carne se tiene que someter. La palabra siempre dice que el Espíritu va a estar dispuesto. Siempre el Espíritu va a estar dispuesto. Pero también dice que siempre la carne se va a oponer. Cuando usted quiere orar, su espíritu quiere orar, pero la carne no quiere orar. Cuando usted, en el nombre de Jesús que salgamos de esto, quiere ir al templo, quiere hacer algo de Dios, el espíritu quiere ir, pero la carne no quiere ir al templo. La carne quería dormir. Cuando había campaña, cuando había vigilia, quería dormir, pero el espíritu quiere. Y nosotros tenemos que aprender a que la carne no puede someter al espíritu, sino que el espíritu tiene que someter a la carne, y la carne se tiene que sujetar, porque nosotros ya no podemos vivir para nuestro deseo. Tenemos que vivir para la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. Amén. Dice la palabra que nosotros los amamos porque Él nos amó primero. Yo como padre, usted si es padre, nosotros nunca vamos a querer un mal para nuestros hijos. Amén. Aún a veces hagamos cosas que los castiguemos y que ellos de momento no entiendan, pero al final siempre va a ser por su bien, porque los amamos. Cuanto más nuestro Padre Celestial. A veces vamos a caminar y a pasar por cosas que no entendemos, pero siempre va a ser para cada día ser un poquito más parecido a nuestro Señor Jesús. Cuando Dios trajo a Jesús fue para que fuera ese modelo perfecto de que si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y Él dijo en su palabra que aún lo que vendríamos después haríamos cosas mayores. O sea que tú no le puedes decir a Dios a través de Jesús: yo no puedo hacer lo que Jesús hizo, porque Jesús sintió todo lo que nosotros sentimos. Pero aún así, Jesús hizo la voluntad del Padre. Cuando nosotros rendimos nuestra carne al poder del Espíritu Santo, vamos a crecer. Vamos a leer Mateo 26, 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Él le pidió a ellos, porque él se sentía atribulado, que lo acompañaran, que lo estuvieran ayudándolo en la oración, que oraran con él un rato. Y no había pasado ni una hora, y Pedro y los otros discípulos estaban durmiendo. Y él le dijo: no pudiste ni siquiera haber velado y orado conmigo una hora. Una hora le pidió. A veces Dios te pide una hora para orar y te cuesta esa hora. Pero cuando Dios te dice que ores esa hora, que veles esa hora, aunque te cueste, es porque Dios no quiere que entres en tentación. Si después una persona dice: es que me siento tentado, es que no me siento fuerte, es que siento que he menguado mi vida espiritual. Amén. Pero ¿cómo puede la vida espiritual crecer si entramos en tentación? El secreto de todo esto es tener una vida de oración mezclada con leer y escuchar la palabra de Dios. Porque no es lo mismo leerla como un texto que leerla y escucharla y que entre en nuestro corazón. No es lo que leas ni lo tanto que leas, sino lo que entres en tu corazón y lo que apliques en tu vida. Amén. Entonces Jesús le decía a los discípulos que oraran
para que no entraran en tentación. Amado, déjame decirte que para que tú llegues a tu lugar de salvación, de victoria, y en medio de ese Getsemaní tengas que caminar, tienes que meterte con el Señor, tienes que orar, tienes que meterte, velar, meterte con Dios porque en los momentos que Dios nos va a entregar algo poderoso, el enemigo también va a aparecer con tentaciones, el enemigo va a aparecer con cosas que de primer momento van a parecer placenteras o van a parecer agradables, inclusive cosas que van a parecer que vinieran de la mano de Dios. Amén. Cuando Jesús fue tentado, fue tentado en el desierto, no fue tentado cuando él empezó el ayuno. Él fue tentado luego de 40 días, cuando él sintió hambre. Satanás no esperó que él empezara, porque él sabía que él estaba fortalecido. El enemigo no te va a buscar en los momentos que tú estás buscando de Dios. El enemigo te va a buscar en los momentos que tú has menguado, en los momentos que tú sientes hambre. Por eso Dios te dice en esta hora, vela y ora para que no entres en tentación. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros decimos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo, eso significa muchas veces enfrentar la traición y enfrentar el abandono. Amén. Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. El mismo Señor Jesús tenía 12 discípulos, personas de confianza, personas que él amaba, personas que él consideraba sus amigos. Inclusive dice la palabra que Judas era el que metía la mano, metía el pan en el plato de Jesús. Amén. Era tal la confianza que él sabía que él podía agarrar una presita de pollo, un poquito de arroz. O sea, había mucha cercanía. Parafraseando, porque en esos tiempos no era la comida de ellos, pero damos a entender que es una persona de suma confianza, que ellos él metía la mano en el plato de él. Inclusive también dice la Biblia que él era el tesorero y que él pensaba de esa manera porque él robaba, porque él le robaba al Señor las ofrendas que le regalaban, que lo bendecían en el pueblo, o las cosas que él ya tenía. Amén. Entonces era una persona de suma confianza, era una persona que él le enseñó, era una persona que él le dio autoridad, era una persona que Dios lo usó, porque Judas también sanó, Judas hizo muchas cosas. Cuando los apóstoles fueron a hacer milagros de parte de Dios, venían contentos, ahí estaba Judas. O sea, Judas no tiene excusa. Judas supo que es que Dios lo usara, tener al Señor al lado, y aún así fue su elección traicionarlo. ¿Por qué? Porque él ya había guardado eso en su corazón. Y si el Señor, amado, tuvo un traidor, el Señor tuvo una persona al que él le dio confianza y le pagó de esa manera, ¿cuánto más nosotros, amados? Amén. No te sorprendas cuando aparece un Judas en tu vida. Amén. Pero nosotros tenemos que reaccionar como reaccionó Jesús. ¿Qué le dijo? Amigo, ¿qué vienes a hacer? O sea, él sabía que él lo iba a traicionar. Amado, él era Dios. Pero aún él siempre se mostró amigo, aún sabiendo
de que Judas iba a traicionarlo, de que Judas había guardado en su corazón el dinero. Él quería ver a Jesús como un rey terrenal y no había entendido que todo esto iba aún más grande, porque era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el reino estaba ya en el tercer cielo, porque ese reino domina todo lo demás, que era algo mucho más poderoso. Amén. Tenemos que entender muchas veces el llamado que Dios da a nuestras vidas y no verlo en una parte terrenal, sino verlo en una parte sobrenatural. Amén. No te sorprenda cuando por ser cristiano, por ser hijo de Dios, tu propia familia te traicione, tu propia familia te juzgue, personas que te aman, amén, personas que tú viste que todo estuvo bien, pero en el momento que tú decidiste buscar a Cristo todo cambió. Amén. Estas cosas tienen que pasar. No es lo que quisiéramos que ocurriera. No es lo que quisiéramos que siempre pasara, pero definitivamente es un plan de Dios. Es un plan del Señor y nosotros tenemos que saber que estas cosas van a pasar tarde o temprano. Y aunque nos duelan, amén, nos duelan, porque a veces van a ser parte de nuestra familia o personas que amamos mucho. Pero cuando nosotros cambiamos de vida, nosotros tenemos un nuevo espíritu, dice la palabra. Amén. Que ahora es gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, las personas que están sin Cristo tienen un espíritu que está, dice la palabra, que el mundo está gobernado por el maligno. Entonces son choques de espíritu. Tenemos que seguir adelante y tampoco veamos a la persona como dice la palabra. Tenemos que saber que hay algo que está gobernando esa persona. Amén. Y que es parte de las cosas que deben pasar y tenemos que orar para que así como en algún momento nosotros fuimos liberados, esas personas puedan llegar a la libertad en Cristo. Amén. Probablemente muchas personas nos darán la espalda. Probablemente muchas personas no entenderán lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando. Amén. Muchas personas puede que te abandonarán porque eres cristiano ahora. Te abandonarán porque ahora decidiste tener otra vida. Pero déjame decirte que aunque padre y madre te abandonara, Jehová con todo te recogerá. Y Él te dijo que Él nunca nos abandonará. Él simplemente, como dice Josué 1:9, quiere que nos esforcemos y que seamos valientes, amado. Te invito a que sigas pasando por el Getsemaní. Sigue pasando por tu proceso, porque ya estamos a punto de obtener la victoria en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No deje de creerlo, no deje de esperarlo. Todos necesitamos de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:23 que ni uno era bueno, que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Y cuando todas estas cosas pasan, usted sabe algo, Jesús no pasó eso. Aunque en el momento necesitó ser fortalecido, en el momento dijo, voy a sufrir y me gustaría no sufrir, pero que se haga tu voluntad. Él se agarró de ese que se haga tu voluntad, y cuando fue a la cruz, por eso se llama la pasión de Cristo, lo hizo con amor. Él no lo hizo ya quejándose, inclusive lo golpeaban, lo lastimaban. ¿Y qué Él decía? Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. O sea, lo hizo con gran amor. Con gran amor. Amén. La palabra dice en Juan 3:16, un versículo que todos conocen: de tal manera amó Dios al mundo, que envió al Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, de tal manera Dios nos amó. Nadie de nosotros entregaron hijo. Dios nos ama de tal manera que Él entregó a su Hijo. Y si Él entregó a su Hijo y nosotros fuimos salvos por su Hijo, Él quiere que ahora nosotros aprendamos a tener ese corazón de dar la vida también por las demás personas. Dice, así como está Juan 3:16, dice primera de Juan 3:16,
en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. ¿Qué nos dice al final? O sea, Juan nos resumía al final de que todo se resumía en el amor de Dios. Amén. Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros, si lo amamos a Él, tenemos que demostrarle ese amor a Él, sirviéndole, hablándole, cambiando nuestra vida para Él. Y tenemos que demostrar nuestro amor amando a las demás personas. No amando de Dios te bendiga, pero desde lejos. Tenemos que demostrar un amor real, sin fingimiento. Amén. Dice la palabra más adelante, Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, o sea, que somos de Jesús, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo aseguramos nuestros corazones delante de Él? Amando no de palabra, no con la lengua, no diciéndolo de la boca para afuera, sino, dice la palabra, de hecho y en verdad. Demostrémosle a las demás personas que nosotros tenemos el amor de Dios. ¿Usted sabe algo? La palabra dice que el principal atributo de Dios es que Dios es amor. Amén. Y qué hermoso es cuando nosotros amamos a las demás personas, porque Él se crucificó por amor a nosotros. Entonces, cuando usted ama a la demás persona, cuando usted deja de ser amargado, cuando usted suelta su carga y usted aprende a amar de verdad, de hecho y en verdad, cada día usted se va a parecer más a nuestro Dios a través de Jesucristo. Amén. Así que le dejo con esta palabra. Vaya hacia la cruz, crucifique eso que no le permite avanzar, crucifique eso que todavía tenga que entregarle al Señor. Amén. Y sometamos a que ahora la carne se someta y viva para Cristo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para despedir este momento. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a crucificar nuestra carne, a crucificar nuestro yo, a crucificar aquellas cosas, Señor, que no nos permiten avanzar. Como decía la pastora, a crucificar todo ego, toda falta de perdón, toda cosa que todavía nos tiene en cierta forma retenidas ciertas bendiciones, Señor, ciertas cosas que tú tienes para tus hijos, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes cada día a no vivir nosotros, sino que vivas tú, y que cada cosa que tengamos que entregarla, cada área, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que la suavices para que te la podamos entregar, Señor. Si hay falta de perdón, si hay ego, si hay temor, si hay depresión, si hay cualquier cosa que nos ha obstaculizado para no avanzar, Señor, en esta hora te lo entregamos. Dígalo, en esta hora yo te entrego toda carga. En esta hora yo te entrego toda cosa que no me ha dejado avanzar, que no me permite alinearme a tu voluntad, que no me permite llegar a la estatura de Jesucristo. Y declaro en esta hora que me someto al poder del Espíritu Santo, que someto mi carne al poder del Espíritu Santo y que me crucifico juntamente con Cristo en el nombre poderoso de Jesús, y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado. Recuerde que Jesús es amor, que Jesús lo ama. No tenga temores, no dude de que todo está en la perfecta voluntad de Dios. Le invitamos el domingo
amén, a un hermoso culto de resurrección y vamos a seguir más que todo teniendo una Semana Santa, teniendo una vida santa. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.